Gracias por ver el video. Esto es YouTube y Liao Dashue. Es la misma mañana a los 85 años. Una familia sostuvo la mano de su padre y lo despidió en silencio. La otra familia fue rodeada por la policía y los paramédicos y pasaron la tarde en pánico. La diferencia es solo una. Si hace un año tuvieron aunque sea una sola conversación familiar o si tenían el conocimiento correcto. Esta es una historia que sucede muy a menudo en la vida real. Aunque también incluiremos algo de ficción, veamos a dos familias contrastantes. Primero, el señor A, por la mañana, se dio cuenta de que su padre estaba frío. La primera llamada que hizo fue a mi celular. Cuando llegué 30 minutos después, el señor A y su hija sostenían la mano de su padre y aunque lloraban, tenían una expresión serena. La policía no vino y el papá partió con una expresión muy tranquila. Y el otro caso es el del señor B. El señor B vio que su papá de repente perdió el conocimiento y parecía que había dejado de respirar. Así que, en pánico, marcó al 119, el número de emergencias. Cuando llaman a los paramédicos y ellos determinan en el lugar que hay un paro cardiorrespiratorio, tienen que intentar salvarlo. En ese momento comienzan con el masaje cardíaco y la compresión torácica. Incluso si la persona escribió en un papel que no quería que le prolongaran la vida, a veces eso no se respeta. Puede que terminen en una situación que la persona no deseaba y a un cuerpo ya debilitado se le realizan muchos procedimientos o permanece conectado a muchos equipos médicos sin recuperar la conciencia y esa situación puede continuar durante meses o incluso años. He visto esas situaciones. Es una realidad que la vida puede prolongarse de una manera que la persona no deseaba. No es culpa de los paramédicos. Su trabajo es salvar la vida que tienen frente a ellos. ¿Has escuchado la palabra planeación anticipada de cuidados? Incluso en la encuesta más reciente del cuarto año de Reiwa, 3 de cada 4 personas dicen que no la conocen. Incluso entre los profesionales de la salud, solo alrededor de la mitad dice conocerla. Hoy hablaremos sobre cómo enfrentar el final de la vida. También les explicaré sobre esta planeación anticipada de cuidados. La mayoría de los japoneses enfrentan el último momento de sus seres queridos sin preparación, y en ese momento se sienten ansiosos, confundidos y pasan por momentos difíciles. Tener o no el conocimiento correcto determina si se puede enfrentar ese momento con tranquilidad. Además, hay ciertas palabras que definitivamente no quiero que usen en esas situaciones. Voy a explicarlo de manera sencilla para que no sea una charla demasiado formal, así que por favor escúchenme. Primero, les diré lo más importante. Si sienten que algo anda mal con la respiración de un familiar o creen que podría haberse detenido, llamen al 119 sin dudarlo. Este es un principio fundamental que nunca cambia. Si todavía sienten que está caliente, si no saben cuántos minutos han pasado desde que se desmayó o si acaban de encontrarlo, en estos casos, no duden y llamen a una ambulancia. Sigan las instrucciones que les den por teléfono y actúen conforme les indiquen. Además, hoy hablaremos de un caso diferente que se aparta de ese principio fundamental. Por la mañana, al despertar, el cuerpo ya está completamente frío y la persona quería pasar sus últimos momentos de manera tranquila y en paz. ¿Qué se debe hacer en ese caso? ¿Llamar a una ambulancia, llamar a la policía o llamar al hospital? De eso vamos a hablar. Por ejemplo, si estás recibiendo atención médica a domicilio y el doctor o la enfermera ya van a tu casa y te han dicho que tienes cáncer terminal y que tal vez solo te quedan unos días de vida. En ese contexto, al llegar la mañana, la persona está fría, pero con una expresión tranquila. Cuando se da una situación en la que médicamente es evidente que ha fallecido, si en ese momento llaman al 119 en pánico, como mencioné al principio, los paramédicos llegarán al lugar y comenzarán a realizar compresiones torácicas y masaje cardíaco. Tienen que realizar el masaje cardíaco para salvar la vida. Si la persona no desea eso, ¿cómo se puede despedir de ella tranquilamente sin llamar a los paramédicos? La respuesta es simple. Por ejemplo, si tu papá está recibiendo atención médica a domicilio y ya se decidió entre el médico, la familia y él mismo que pasará sus últimos momentos en casa, el número al que debes llamar no es el 119. Debes comunicarte con el hospital donde está su médico tratante o con el servicio de enfermería a domicilio. El servicio de enfermería a domicilio es un lugar donde, además del hospital que ofrece consultas a domicilio, las enfermeras también tienen su propio servicio de enfermería a domicilio. Si tienes un contrato para que una enfermera venga a tu casa, el servicio de enfermería a domicilio será una de las opciones a las que puedes llamar por teléfono. Entonces, el doctor y la enfermera vendrán rápidamente a tu casa, harán una revisión y si determinan que la causa de la muerte fue la enfermedad que ya estaban tratando antes, lo confirmarán. En ese caso, se confirmará el fallecimiento en ese momento y se realizará el acompañamiento. Además, se puede emitir el certificado de defunción ahí mismo. Esto está establecido por la ley. Si se considera que hay una anomalía, es decir, si existe la posibilidad de que la causa de la muerte sea diferente a la enfermedad que se estaba tratando normalmente, se tendrá que llamar a la policía
policía, pero básicamente, si la causa de la muerte es la enfermedad que se estaba tratando normalmente, la mayoría de las veces la muerte ocurre por esa causa, así que casi nunca viene la policía y yo tampoco he tenido esa experiencia. Sin embargo, hay un punto importante a tener en cuenta. La policía viene porque así lo establece la ley según el criterio del médico. Aquí es donde surge algo muy importante. Cuando uno desea pasar sus últimos momentos en casa, mucho antes de eso, en una etapa previa, debe hablar con su médico de cabecera y, si es posible, también es importante estar en contacto con una enfermera de atención domiciliaria. Si no lo haces, es muy raro que un doctor que no te conoce venga de repente a tu casa. En esos casos, como no se sabe la causa de la muerte, tendrás que ir al hospital en ambulancia y te harán varios exámenes. Se dice que aproximadamente la mitad de los japoneses quieren morir en casa, pero en realidad menos de la mitad de ellos realmente fallecen en su hogar. Creo que ese hecho se debe a que lo que hablamos hoy no es de conocimiento general. Y otra cosa, también es importante recordar los temas de dinero y funerales, para que cuando llegue el momento no entren en pánico ni tengan problemas. Recibirán un certificado de defunción del hospital, pero ese certificado cuesta bastante dinero, entre 5.000 y 10.000 yenes por copia. El original solo se necesita cuando se presenta ante la oficina del gobierno. Según la ley del registro familiar, debe presentarse dentro de los 7 días, así que para entregarlo en la oficina del gobierno, por favor, hagan varias copias en una fotocopiadora antes de entregarlo. Puede que las necesiten para trámites de pensión o de seguro. Sin embargo, por si acaso, asegúrense de verificar de antemano si necesitan el original o una copia. También, cuando transfieran el dinero de la cuenta bancaria de la persona, puede que necesiten este certificado de defunción. Y no solo eso, también hay varios documentos necesarios como el registro familiar o el certificado de sello. Si los organizan con anticipación en la ventanilla del ayuntamiento, tal vez puedan evitar apresurarse después. Y por último, hablemos del crematorio. Especialmente en las zonas urbanas, esperar para la cremación se ha vuelto algo común. En los crematorios municipales de Yokohama, el tiempo promedio de espera supera los 5 días, así que la espera ya es bastante larga. No digo que deban prepararse desde ahora, pero pueden averiguar, por ejemplo, a qué funeraria recurrieron cuando falleció otro familiar. Por supuesto, no es un tema agradable. Puede que muchos piensen que es de mala suerte, pero como es un problema real, recuerden que existen estos trámites para que no entren en pánico cuando llegue el momento. Cuando se reúnan con la funeraria, asegúrense de confirmar cuándo estará disponible el crematorio. Una vez que se haya decidido esa fecha, se irán fijando las fechas del velorio y del funeral, así que es importante consultarlo con la funeraria. Sé que es un tema un poco práctico, pero pensé que era un conocimiento muy importante, así que quise decírtelo de antemano. Si estás viendo este video, por favor comparte también tu experiencia. Si tuviste algún problema o si hubo algo que hiciste y que ayudó a que todo saliera bien, por favor compártelo, ya que puede ser de ayuda para otros espectadores. Bueno, pasemos a la segunda parte. Hablar sobre dónde quisieran pasar sus últimos momentos tus familiares y tú no es algo fácil de conversar, ¿verdad? Parece que podría crearse un ambiente incómodo. Tal vez te regañen diciendo que no pienses en cosas de mala suerte. O podrías hacer que tu mamá se sienta triste. Uno piensa en muchas cosas, ¿verdad? Así que en la segunda parte les hablaré sobre la experiencia de acompañar a un paciente en sus últimos momentos. Desde la perspectiva de un médico, les compartiré, basado en mi experiencia, qué tipo de familias pueden acompañar de manera más tranquila los últimos momentos de un ser querido. Según una encuesta realizada en Japón en el año 2022, pero solo el 1.5% de las personas encuestadas respondieron que habían hablado detalladamente con su familia sobre el final de la vida. Solo el 30% respondió que al menos lo habían hablado un poco, y el resto ni siquiera lo ha hablado. La razón principal es que no tienen oportunidad de hablarlo. Sin embargo, existe este hecho. En la etapa final de la vida, decidir si recibir este tratamiento o si usar un respirador artificial. Cuando se necesitó tomar esas decisiones, solo alrededor del 30% de las personas pudieron expresar su voluntad. Es decir, cuando llega el momento de tomar decisiones en la etapa final de la vida, ya el 70% de las personas ya no pueden expresar su voluntad. Todos los seres humanos llegamos al final, yo también. Si en esa etapa no puedes expresar tus deseos, tu familia se verá en problemas, ¿verdad? Por eso, pensar que puedes decidirlo cuando llegue el momento no es realista. Pero te ponemos un respirador artificial, o si tu corazón se detiene, está bien no hacer nada, no puedes decidir cosas así, y sin conocimientos médicos no puedes juzgar esas situaciones, ¿verdad? Además, lo que decidas en ese momento puede cambiar si la situación cambia. Entonces, ¿qué crees que deberíamos hacer? Creo que cuando pensamos en cómo pasar el final de nuestra vida, no se trata de cómo queremos morir, sino de cómo queremos vivir. Hubo un paciente así. Un padre de unos 80 años que fue pescador. Se sabía que tenía cáncer terminal y que no le quedaba mucho tiempo. Esa persona me lo dijo.
Los fines de semana hago una parrillada con el pescado que pesco y por supuesto con cerveza. Para mí eso es la mayor felicidad. Mi nieto, ¿sabes? Le encanta el pescado que yo preparo. ¿De verdad? ¿Por qué serán tan adorables los nietos? Y mientras la salud de este señor iba empeorando poco a poco, él también me explicó esto. Creo que usted, doctor, lo entenderá, pero quiero pasar mis últimos días en la casa donde he vivido siempre. Y si es posible, me gustaría ver la graduación de mi nieto que se acerca. Doctor, cuento con usted. Aprendí muchas cosas de este papá. No se trata solo de decidir si prolongar la vida o no, o si conectar a una máquina o no. Me expresó directamente cómo quería vivir. El tiempo que pasa con su familia los fines de semana, el tiempo de la parrillada, eso lo hace feliz. Ver crecer a su nieto es el sentido de su vida. Estos son valores importantes y nosotros recibimos esos valores para pensar juntos cómo enfrentar el final de la vida. Dentro de las palabras que nos dio su papá ya está incluida la elección médica. El tiempo que pasa con sus nietos y su familia es importante y si es posible quiere vivir hasta la graduación de su nieto. Ese es un valor muy importante. Si partimos de este deseo y vamos retrocediendo, entonces nosotros, el equipo médico, prepararemos todo para que pueda pasar sus últimos momentos en casa. Sin embargo, si pasa algo en casa, podremos atenderlo ahí. Hagamos todo lo posible dentro del tratamiento. Pudimos tener esa conversación. Al final, el papá pudo ver la graduación de su nieto a través de una videollamada. Y después, parece que su nieto fue a su casa vestido con el hakama para mostrarle cómo se veía. Y luego, 3 días después, el papá falleció tranquilamente mientras su esposa y su hija le tomaban de la mano. Es decir, la lección que podemos aprender de esta historia es la siguiente. La forma en que queremos morir es el reflejo de cómo queremos vivir. ¿Cuándo sonríen ustedes o sus familias? ¿Qué es lo que les da alegría? Traten de hablar desde los aspectos positivos. Y no es necesario encontrar una respuesta. Aunque no lleguen a una conclusión, lo importante es hablar de vez en cuando y preocuparse juntos. Ese proceso es lo que importa. Pero quizás se pregunten, ¿en qué momento y cómo debería sacar el tema? Les compartiré 3 ejemplos concretos sobre esto. Así, en la Universidad Médica de YouTube, realizamos visitas médicas a domicilio y también acompañamos en el final de la vida. Como médico en activo, les hablo sobre temas importantes para la vida. ¿No recuerdas en qué video lo viste? Antes de que eso pase, dale al botón de me gusta. Me haría muy feliz. Entonces, a partir de estos 3 ejemplos, vamos a pensar en qué pueden hacer después de ver este video. No les recomiendo que empiecen diciendo algo como papá, mamá, hablemos sobre sus deseos para el final de la vida. Desde la perspectiva de tus padres, podrían pensar, ¿estoy tan mal? ¿Quieres que me muera pronto o qué? Podrían interpretarlo de esa manera. Lo que considero importante es elegir bien el momento. Es como cuando en el béisbol intentas robar una base. Al igual que un corredor, debes estar en una posición semi-agachada, listo para moverte tanto a la derecha como a la izquierda. Eso es algo en lo que pienso conscientemente. ¿A qué me refiero? Hay momentos en los que uno piensa en reflexionar sobre su vida. Por ejemplo, cuando llega tu cumpleaños. Ya tienes 88 años, ¿verdad? A veces uno se pregunta hasta qué edad quiere vivir o si tiene alguna meta de edad. Lo pregunto casualmente durante una celebración. También cuando veo en las noticias de la televisión algo que me gusta. Cuando una celebridad anuncia que tiene cáncer, mientras vemos esa noticia juntos en la sala, le pregunto a mi mamá, ¿tú qué harías? O también cuando fallece algún familiar o alguien de la familia, o si realmente alguien se enferma. Cuando estuvo hospitalizada y regresó a casa, le pregunté, ¿cómo te sentiste con el tratamiento durante esta hospitalización? Al recordar la experiencia, le pregunto si se sintió más tranquila pudiendo estar hospitalizada en caso de que pasara algo, o si pensó que preferiría no volver a estar internada. Incluso cosas así están bien. Si dejas pasar el momento adecuado, la conversación se vuelve incómoda. Por favor, recuerden que hay muchos momentos para hablar de esto, como en cumpleaños, cuando le pasa algo a un familiar o a una celebridad, o cuando alguien entra o sale del hospital. Y además, el futuro es algo que nadie puede predecir, ¿verdad? Por eso, si hay un consejo sobre cómo preguntar, sería no decir ¿qué harías si en el futuro pasa esto?, sino más bien preguntar, mamá, si ahora estuvieras en esta situación, ¿qué harías? O ¿qué es lo que te hace feliz ahora? Ese tipo de preguntas son recomendables. Por ejemplo, preguntar ¿qué es lo más importante para ti en este momento? Es importante hablar de cosas cotidianas, como que cada año en Obon esperas con ilusión que tus nietos vengan a verte. Compartir este tipo de conversaciones con los profesionales de la salud se convierte en información muy valiosa para nosotros, los médicos.
Si tu mamá fuera así, aunque ya no pueda expresar sus palabras, seguramente pensaría de esta manera, ¿verdad? Compartir esto con la familia y tratar de adivinar o anticipar los sentimientos de la persona es lo mejor para ella. Y así es como brindamos la atención médica que creemos que es la mejor para la persona. Cada una de las conversaciones que has tenido tendrá un significado al final, así que es importante que anotes esas palabras en una libreta o algo similar. En ese momento, por favor, anota también la fecha y quién lo dijo. Cuando las palabras que se dijeron en ese momento se van acumulando, los puntos se conectan como si fueran una línea. Entonces así es como piensa mamá. Entonces, si ahora está en este estado, seguramente querría recibir un buen tratamiento en el hospital. Entonces, seguramente querrá decir que quiere volver a casa sana y salva, ¿verdad? Por eso, lo importante no es tanto si habría que usar un respirador o si necesita una sonda gástrica. No se trata de ese tipo de cosas, sino de cómo se siente ahora. Cuando miramos atrás, es cuando podemos ver esos valores y formas de pensar. Y por último, quiero decirles algo importante. La voluntad puede cambiar. Las cosas de las que hablábamos antes pueden cambiar por completo. Eso sucede. Yo mismo tuve una experiencia así. Fue con un hombre de 70 y tantos años. Era un hombre que tenía cáncer terminal y decía que quería pasar sus últimos días en el hospital, tranquilo y sin dolor, que ya no necesitaba ningún tratamiento. Tenía familia, pero estaba muy distanciado de su hijo y casi no hablaban desde antes de que se enfermara. Sin embargo, a raíz de esta enfermedad, su hijo empezó a visitarlo en el hospital. Y una noche, una semana después, cuando fui a verlo durante la ronda, me dijo claramente: doctor, quiero intentar vivir un poco más. El corazón de una persona se forma a través de las relaciones. El hecho de haber tenido cáncer, eso en sí mismo es una desgracia, pero el lazo que nació con su hijo a partir de ahí se transformó en la esperanza de querer vivir un poco más. De esta manera, la voluntad fluctúa. Por eso utilicé la palabra conversación sobre el final de la vida al principio. Sobre la vida no es que se decida todo en una sola reunión, sino que está bien si cambia de ayer a hoy. El proceso de continuar esta conversación es lo importante. Si la familia se preocupa tanto por uno piensa en esforzarse un poco más, y ese lazo familiar brinda tranquilidad. Puede convertirse en el deseo de querer pasar el tiempo en casa, o al contrario, en la decisión de ir a una institución porque no quieres causar molestias y prefieres pasar el tiempo tranquilo solo. Así es como se van tomando diferentes decisiones. Aunque se volvió una conversación un poco sombría, esto trataba sobre cómo queremos vivir y pensar en las esperanzas que tenemos ahora. No hay una respuesta correcta en la conversación sobre el final de la vida. Más que cómo queremos morir, es sobre cómo queremos vivir. No es una conversación negativa ni sombría, sino que es una reflexión sobre la vida y la conciencia de vivir. En las conversaciones cotidianas hay muchas pistas muy importantes ocultas para ambos. No sientas que tienes que llamar a tus padres a la fuerza después de ver este video. No se trata de eso. La próxima vez que veas a tu papá o a tu mamá, pregúntales qué los hace felices ahora o si hay algo que quieran intentar. Hazles ese tipo de preguntas. Creo que este es el comienzo de la conversación sobre el final de la vida. Por favor, compartan las palabras que ustedes dijeron o las experiencias que han tenido en la etapa final de la vida. Fue difícil. ¿Podrían escribir sobre esos episodios, ya sea los que fueron difíciles o los que se vivieron con tranquilidad? Estoy seguro de que sí. Cada uno de esos ejemplos concretos y experiencias específicas seguramente serán pistas importantes para otras personas. Los estaré esperando, y si les gustó este video, denle al botón de me gusta o al de no me gusta. Cualquier evaluación que hagan, aunque sea solo eso, nos ayudará a mejorar los próximos videos. Seguiré compartiendo videos importantes de ahora en adelante. Tener al menos una fuente de información confiable es importante en esta sociedad de la información. Si pueden, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones. Eso me motivará mucho. Nos vemos en el próximo video. Tengo un solo anuncio para ti que viste hasta el final. He creado un lugar donde puedo compartir más a fondo y de manera interactiva sobre temas de salud. Este es Kokoroto Karada no Kakaritsuke Sodanshitsu. Te preocupa la salud, pero al final no sabes en qué confiar. He recibido muchos comentarios así. En este lugar hablaré desde cómo interpretar los resultados de los exámenes médicos hasta cómo relacionarse con los medicamentos. Incluso sobre el cuidado de familiares, recibo muchas consultas y yo mismo respondo una por una las 24 horas. Si te interesa, primero regístrate en la cuenta oficial gratuita de Lean. Cada mes envío videos de muestra del contenido para miembros, así que puedes experimentar cómo es el lugar. La información sobre la inscripción se enviará primero a quienes estén registrados en Line. Para registrarte, consulta el enlace en la parte superior de la descripción. Te estaré esperando.